¿cuántos de nosotros estamos pasando esas tempestades? ¿Cuántos de nosotros estamos así como en medio del mar y siendo zarandeados por las olas, siendo zarandeados por los problemas, por las dificultades, por las adversidades? Porque muchas veces las cosas no son como uno quiere, no son como uno lo planifica, no son como uno lo desearía. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el Señor nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. Pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuál es ese viento que ha venido hacia usted y no le deja seguir adelante? ¿Qué le está impidiendo continuar su vida? ¿Qué le está haciendo agitarse, dándole y no parece que no avanza nada en su vida, por más que usted se esfuerza? Pero Jesús sabía esto. Jesús estaba y dice que ya era de noche. Y claro, sus discípulos estaban pasando esta dificultad. No entendemos la bendición que está ahí en la palabra de Dios. Muchas veces comenzamos únicamente a mirar el versículo 24 que dice: y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Los discípulos debieron haber estado pensando: Jesús no está con nosotros, Jesús nos abandonó. Justo cuando más le necesitamos, Jesús no está aquí, está en otro lado. Pero cuando nosotros miramos un versículo más arriba, entendemos que Jesús estuvo orando. Jesús estuvo intercediendo. Porque nosotros tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y aún en medio de su necesidad, aún en medio de ese zarandeo que está pasando, de esas dificultades, Jesús está intercediendo por usted. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ama. Dios nos ama. Y de eso no lo dude, Dios le ama. Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más cuidado va a tener de usted? ¿Cuántos lo creen? El amor de Dios es así. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos la niña de sus ojos. Él nos tiene especial cuidado. Por eso Jesús estaba orando. Los discípulos no estaban solos. Dios estaba ahí en espíritu, intercediendo por ellos. Dice en el versículo 25, dice: y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Imagínense los discípulos, imagínense esta escena. Después de que estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo ahí? Como 9 horas. Queriendo salir adelante e impedidos por el viento recio, por la tormenta que les azotaba y por todo lo que les estaba sucediendo. A lo lejos veían a alguien que se acercaba. Ese alguien era Jesús. Ellos ya estaban temerosos de por sí por la situación que estaban viviendo. No podían identificar que Jesús venía al encuentro de ellos. Muchas veces el temor que tenemos no nos hace ver que Dios está ahí. Muchas veces el temor nos hace sentirnos solos. Nos hace olvidar que Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio del dolor que estemos pasando, de la soledad, no sé cuál sea su necesidad, pero en medio de todo eso a veces nos sentimos solos y creemos que Dios nos abandonó.
Pero estos discípulos estaban mirando hacia lo lejos y se asustaron. Dice que estaban aterrados. Cuando sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y el Señor nos dice: cálmate, no tengas miedo. ¿Por qué hemos de atemorizarnos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué hemos de atemorizarnos? Aun cuando las circunstancias sean difíciles, yo no sé cuál sea esa circunstancia: enfermedad, problemas financieros, problemas tan difíciles que muchas veces la persona se mete en esas situaciones de adicción. No sé cuál sea la adicción, pero hay tantos tipos de adicción. Y muchas veces las personas son esclavos de estas adicciones. No pueden salir de eso. Pero hay alguien que está allí. Hay alguien que está allí mirándonos. Hay alguien que está allí dispuesto a ayudarnos, dispuesto a extender su mano y decirnos: aquí estoy. No tengas miedo. No tengas miedo. Jesús les dijo: cálmese. Pero este intrépido Pedro quería, a pesar de todas las circunstancias, probarle a Jesús, probarle a Dios. Y dice: si eres tú, como quien dice, si eres Dios, porque sabía que Jesús es Dios, manda que yo pueda caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque miró a su maestro que estaba caminando sobre las aguas. En medio del viento recio, en medio de esas olas altas, en medio de todo lo que estaba pasando, ahí estaba Jesús. Y Jesús estaba caminando ahí. No estaba fuera de las circunstancias, estaba dentro de las circunstancias. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo pueda caminar. Muchas veces tenemos que entrar a lo sobrenatural, a lo que no es normal, porque para los seres humanos no es normal caminar sobre el agua. Amén. Para los seres humanos no es normal, pero el intrépido Pedro dijo: yo quiero caminar. Así como tú, Jesús, yo quiero caminar. Y Jesús no le dijo: no, ¿cómo vas a hacerlo eso? Solo yo puedo, porque yo soy Dios. Jesús le dijo enseguida, vamos al versículo 29. Ven, dijo Jesús. Ven, dijo Jesús. Esto es algo sobrenatural. Aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, aún cuando creemos que las cosas no sean normales, andar en la dimensión espiritual es andar en cosas sobrenaturales. Pedro se atrevió a dar el paso y comenzó a andar sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué dice que tuvo? Miedo. Otra vez el miedo. El miedo nos hace perder las bendiciones. El miedo es todo lo contrario a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro era un hombre intrépido y dio ese paso, pero el miedo le hizo hundirse en el agua. Nosotros somos personas que amamos a Dios. Somos personas que de pronto sabemos que Dios es real. Pero andar en lo sobrenatural para nosotros es nuevo. Si Dios nos da promesas, créalo.
es para su vida. Si Dios le dice que le va a bendecir sobrenaturalmente, es para su vida. Si Dios dice que le ha dado vida y vida en abundancia, créalo, eso es para usted. Si usted está viviendo una vida que no es abundancia, que no es felicidad, que no es paz como Dios quiere dar, porque Dios nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no está viviendo en esa vida que Dios quiere que vivamos, necesitamos comenzar a vivir en lo sobrenatural, en lo que no es normal, mis hermanos. Y para eso necesitamos perdonar. El primer paso es perdonar a quien le ofendió. Perdonar de pronto y dejar pasar las situaciones. No es que vamos a olvidarnos de lo que pasó, pero ya no estar ahí. Recuerda y trae nuevamente los pensamientos para estar enojados, para estar afectados, para estar ahí en la situación negativa de pelea. El Señor dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted lo cree? En Cristo vamos de victoria en victoria. En Cristo vamos de bendición en bendición. El Señor Jesús quiere que vivamos con todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. En la Biblia hay muchas bendiciones. Y comencé diciendo que Dios nos habla a través de su palabra. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios audiblemente, pero usted puede leer la palabra y eso es lo que Dios está hablando con usted. Nosotros, sus hijos, hablamos a través de la oración, pero Dios nos habla a través de su palabra. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y muchas veces el Señor nos dice que debemos perdonar. Muchas veces el Señor nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Solamente si existe amor en su vida, usted puede perdonar. Porque hay situaciones que se presentan en nuestra vida tan adversas que usted dice imposible perdonar, que usted dice no puedo continuar, es que es demasiado para mí, es que no lo entiendo, es que no sé por qué me pasan estas cosas a mí, es que yo no sé qué he hecho para que tenga que pasar esto. Pero el Señor nos quiere perfeccionar. El Señor nos habla y nos dice: el amor cubre multitud de pecados. Necesitamos amar con el amor que Dios nos ama. No somos perfectos, mis hermanos. Nosotros no somos perfectos, pero Dios nos ama. Así como estamos, Dios nos ama. Dios nos da su mano, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos levanta, Dios edifica nuestras vidas. Para Él siempre hay un nuevo comienzo. ¿Por qué no ser como Dios? ¿Por qué no ser como Él en este sentido de perdonar las ofensas? Cuando leemos en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que todo lo soporta. Cuando sabemos que eso es el amor, está tan alejado de los sentimientos que muchas veces tenemos, porque decimos: ya no puedo más. Pero si Dios está con nosotros, si somos fuertes en el Señor, dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy con el poder del Señor. Dígalo, mi hermano: fuerte soy con el poder del Señor. Y repítalo: fuerte soy con el poder del Señor. Y haga esa palabra para su vida, porque de verdad, mis hermanos, somos débiles. Nuestra carne es débil.
Nuestra carne se debilita a la primera pelea, a la primera adversidad, a la primera circunstancia, cuando nos dan un diagnóstico médico negativo. O muchas veces decidimos cambiar nuestra vida y nuevamente caemos. Ya no queremos intentarlo más. El Señor dice: si 7 veces cae el justo, el Señor 7 veces lo levantará. Necesitamos intentarlo una y otra vez. Y necesitamos identificar que el miedo nos está quitando las bendiciones que Dios quiere darnos. Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre el agua, pero tuvo miedo. ¿Qué estás pasando tú? El miedo te está impidiendo llegar a vivir en lo sobrenatural. Es necesario que los espirituales vivamos como espirituales, que los hijos de Dios vivamos como espirituales. Dios está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. No es lo normal, no es lo que todo el mundo lo hace, no es lo que la mayoría de las personas lo hacen. Nosotros somos la excepción, porque somos hijos de Dios, porque somos comprados a precio de sangre, porque somos transformados para vivir en el cielo, mis hermanos. Estamos aquí de paso, estamos siendo moldeados. Muchas veces el oro se moldea a través del fuego. Cuánto más nuestros corazones. Y no nos queremos dejar moldear. Cuando estamos en el fuego, estamos desesperados y queremos salir corriendo y ya no queremos. Decimos: no, esto no es para mí. No estamos pasando la prueba en victoria. El Señor nos ha prometido que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo, dice el Señor, soy tu Salvador. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su problema? Si su problema es grande, Dios es más grande que ese problema. Dios está con nosotros. Las circunstancias difíciles forman parte de nuestra vida, pero Dios está con nosotros. No podemos decir que los cristianos no tenemos problemas. Sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades, pero tenemos una gran ventaja: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y tenemos que comenzar a dar pasos de fe, pasos seguros, pasos en obediencia, paso firme, mis hermanos. Porque somos soldados de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Que Dios está con nosotros. ¿Y qué es su voluntad? Lo que está escrito en la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene pensamientos de bendición para nosotros. Él tiene pensamientos de prosperidad para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Entonces confíe. Cuando más oscura está la noche, es porque pronto va a amanecer. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.